Buenos días, ¿qué tal estáis? Se hace difícil un domingo más, ¿no? El hecho de que cada uno esté en su casa, que no nos podamos juntar. Esto se está haciendo cuesta arriba en algunos aspectos. Pero bueno, tenemos las nuevas tecnologías que nos podemos ver por Zoom, pues se pueden hacer estos vídeos donde juntos podemos meditar la palabra de Dios y también podemos alabar al Señor. Eh, no necesitamos este vídeo para alabar a Dios, ya que tenemos tanto acceso a tantos vídeos de alabanza, de música, que cada uno en su casa, a la hora que nos vaya bien, podemos conectarnos y tener un tiempo de alabanza personal con el Señor. Al menos yo sé que muchos es lo que hacemos, que cogemos el YouTube, bajamos la música que nos gusta y tenemos un cuarto de hora, 20 minutos, media hora o lo que buenamente queramos o podamos, estamos un tiempo disfrutando de su presencia, ¿no? Y alabándolo y como no, con nuestro estilo, con nuestras músicas que nos gustan. Así que os invito que continuéis haciendo esto, que os sigáis bajando vídeos en YouTube o en Spotify y que esos autores que para vosotros os gusta, que podáis seguir alabando con esas alabanzas al Señor. Hoy quiero compartir un salmo. Es el Salmo 24 y dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hoy nos hablarán un poquito sobre las consecuencias de vivir una vida apartada de Dios, de qué pasa con nuestra vida. Vemos por las tele una cantidad de consecuencias del coronavirus nefastas. Vemos que hay muerte, pero hoy nos van a hablar de otro tipo de muerte. Así que yo os invito a que meditemos juntos con Marcelo el texto que ha puesto en su corazón. Y antes, el grupo de alabanza hemos preparado una alabanza que dice: todas las promesas que el Señor ha prometido las cumplirá en nuestras vidas y en nuestras personas. Así que os invito que a continuación este vídeo pues podamos alabar juntos y poder cantar juntos: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, incomparables son las promesas que tú has puesto en nuestras vidas. Así que quedaros con nosotros, disfrutad de este tiempo y seguid disfrutando de este tiempo que tenemos, y el Señor obrará en medio de su iglesia. Creceremos como iglesia y creceremos también como cristianos de este tiempo, y pronto volveremos a vernos. Estoy convencido. Que el Señor nos bendiga. Mi Cristo
Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer nuestra meditación de hoy día domingo. Vamos a meditar sobre un título que creo que es interesante, que Jesús nos llama al arrepentimiento y mi meditación parte un poco de estar analizando todas las noticias, ¿no? Estaba leyendo la página web de las Naciones Unidas donde nos ponen al día con todo lo que es la situación, ¿no? De cómo estamos por esta pandemia de COVID-19 que desde enero pasado hasta ahora ha contagiado a tantísimas personas a nivel mundial y llevamos ya unas 250.000 víctimas que se ha cobrado esta pandemia. Tampoco podemos evitar pensar en cuanto al drama que estamos atravesando desde el punto de vista económico y social que nos deja esta pandemia, la cual, gracias a Dios, no es tan mortífera porque debemos decir que hemos tenido pandemias más mortíferas en la historia, ¿no? Pero el panorama que se nos presenta de aquí hasta los próximos pasos que vamos a ir dando todos en esta desescalada que nos plantea ya el gobierno, pero que bueno, con dudas porque hay mucha incertidumbre. Esta semana acaban también de repuntar las víctimas, habíamos bajado de 200, ahora vuelven a repuntar en estos días. Y creo que es natural que nos preguntemos, ¿no? ¿Por qué ha tenido que pasar todo esto? Eh, las dudas son normales, ¿no? Creo que inclusive ante este panorama sombrío que vivimos, no es nada raro que muchos se pregunten, ¿no? Y se cuestionen la bondad de Dios, la justicia de Dios, y que incluso las dudas de muchos se refuercen, en el sentido de que se pregunta, ¿no? La famosa pregunta existencial esta, si está Dios, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Cómo es que está muriendo tanta gente? ¿No? Es esa clásica duda existencial, ¿no? Pero creo que no es nada nuevo en la escritura, leyendo la y meditando sobre ella, nos damos cuenta de que esto ha sucedido en muchas oportunidades a través de la historia de la humanidad. Y por más que te preguntes qué ha pasado y por qué habrá hecho toda esta gente que ha fallecido, como te digo, leyendo la Biblia nos damos cuenta que no es extraño. También hay un día puntual que he encontrado en la época de Jesucristo, mientras él enseñaba por Palestina, un día está enseñando por esos caminos en los cuales él se desplazaba en Israel y tuvo un encuentro público con una gente, con un grupo de gente, y había sucedido que la gente estaba bastante conmocionada porque había habido una tragedia en esos días, y entonces se acercan para consultar con Cristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 13 que nos relata esto que ha sucedido. Y escribe así Lucas. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Creo que es una lectura muy interesante para que meditemos en estos días. Como les comentaba, no es extraño en la escritura que se den situaciones como la que nosotros estamos atravesando en nuestros días. Y bueno, en esa oportunidad que había sucedido, que estaban conmocionados porque la guardia de Pilatos había ido a un templo y bueno, había matado a los que estaban allí dando el servicio de adoración en el templo. Y bueno, era algo tremendo, como que había conmocionado a la opinión pública. Entonces, como Jesús estaba de camino allí enseñando, entonces se acerca esta gente para consultarle, ¿no? Lo que él opinaba sobre esta situación.
Y en este sentido, entonces, creo que podemos meditar tres pistas que creo que son las que Cristo nos plantea, ¿no? En lo que nos ha comentado. La primera de ellas es cuál es la prioridad que nosotros tenemos en nuestra vida, qué es lo prioritario en nuestras vidas. La segunda pista que podemos meditar es sobre el tema de la culpabilidad, que todos los seres humanos somos culpables, como veremos que plantea Cristo, ¿no? Y la tercera pista que vamos a meditar es la necesidad del arrepentimiento, porque aquí, como vemos de lo que va a explicar Cristo, el arrepentimiento es algo muy importante dentro de lo que es el mensaje y la enseñanza de Cristo, y él ahora lo está planteando a partir de una noticia que ha conmocionado allí a la sociedad, y creo que estas tres pistas fueron muy importantes y muy válidas para los contemporáneos de Jesús, como también son importantes para nosotros en este contexto que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia. Entonces, ¿qué es lo importante en nuestras vidas a fecha de hoy? Muchos conocemos el famoso refrán, ¿no? Los árboles no dejan ver el bosque muchas veces. Y este dicho se dice cuando alguien no puede ver una situación en su conjunto porque está prestando atención a los detalles. En este caso, no se puede ver un bosque porque estás concentrado en un árbol, ¿no? Y Jesús, haciendo un poquito de memoria a lo que ha dicho en capítulo 12, ha reprendido a la multitud porque les decía que podían discernir el clima, pero no se daban cuenta de los signos de los tiempos y comprendían que el Mesías había llegado a estar en medio de ellos. Eso lo dice en 12, 54, 56. Inmediatamente Lucas escribe de que el Señor utiliza otra ilustración en 57 a 59 y nos habla de un hombre que está a punto de ser llevado a la corte con una demanda en su contra. Y entonces el Señor Jesucristo está enseñando, ¿no? De que si ese hombre es lo suficientemente listo para darse cuenta de que está siendo llevado a juicio y tiene una demanda en contra, entonces intentará llegar a un acuerdo con la persona que lo está demandando, antes de que sea demasiado tarde, que lo juzguen, que pierda el juicio y que sea metido en prisión, ¿no? Y entonces Jesús está llevando a los que están escuchando al punto de que se tiene que entender de que todos los seres humanos, como dice la Biblia en Génesis capítulo 3, tenemos una deuda hacia Dios, somos deudores porque nos rebelamos contra Él. Y si somos conscientes de esa situación de deuda que tenemos contra el Señor, entonces seremos ágiles para tratar de arreglar nuestras cuentas con Dios antes de llegar al juicio final. Y Cristo entonces viene enseñando en esta línea y de pronto se encuentra a estas personas que lo vienen a decirle lo de esta noticia que ha conmocionado allí a la gente, de este asesinato con tintes políticos que vemos que es, ¿no? Lucas no aclara quiénes son estas personas que vienen a Cristo, ni tampoco el por qué le cuentan, aunque nos damos cuenta un poco como que quieren envolverlo políticamente a Jesús, por eso le cuentan esta historia terrible. Pero también podemos entender que quizás eran personas comunes que habían sido afectadas por esos hechos, porque fue algo tremendo, y que estaban esperando, sus expectativas eran que Jesús les diera sentido a esa situación que se había vivido, ¿no? Y que les ayudara a entender por qué había pasado que estos galileos allí en el templo, dando el servicio de adoración que ellos estaban dando, habían sido masacrados en forma tan terrible, ¿no? Yo creo que ellos esperaban una respuesta como que Jesús dijera, qué tremendo esto que pasó, ¿no? Qué terrible. Ya no podemos tolerar más estos romanos, es mejor que hagamos algo, ¿no? Vamos a terminar con ellos. Yo creo que buscaban de alguna forma
involucrar a Cristo políticamente. Pero el Señor se desmarca, ¿no? Y resulta que Cristo no solamente se desmarca políticamente, sino que no da explicaciones sobre por qué ha sucedido esta tragedia, ¿no? Y es cierto que podemos ponernos a especular, ¿no? Dar razonamientos. Jesús lo podría haber hecho, como por ejemplo, estos sucesos se dieron porque la torre de Siloé que ha comentado Jesús tuvo algún problema en la base y se derrumbó, se desplomó por un error humano que hicieron mal ahí los cimientos, y entonces se dio todo ese problema, ¿no? O en nuestro caso, por ejemplo, el COVID-19, podemos estar argumentando y se argumenta en las noticias, ¿no? Fue causado por la mala costumbre de algunos hombres que comen animales que son portadores del virus, ¿no? Del coronavirus de este tipo que se ha traspasado ahora a los seres humanos. Normalmente está en murciélagos o pangolines, ¿no? Ahora también se especula, ¿no? Hay acusaciones entre los países que, bueno, que se ha permitido, o sea, no se ha controlado y de una cierta forma el virus se ha escapado de un laboratorio y entonces surge esta pandemia que estamos atravesando, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que si incluso llegáramos a comprender, ¿no?, por qué sucedió todo, tanto ellos como nosotros, esto no impide el hecho de que muchas veces nos quedamos perplejos ante situaciones terribles, ¿no? Ante desgracias que suceden y en las cuales nosotros nos quedamos como diciendo, ¿y dónde está Dios en todo esto, no? Creo que también tenemos que reconocer que la Biblia no nos engaña de ninguna manera y asume que mientras estemos viviendo en un mundo decaído como el que vivimos, entonces vamos a continuar viendo y existirán tragedias como estas del templo, con los soldados romanos, de la torre de Siloé o la pandemia que estamos nosotros ahora viviendo, ¿no? Eso Jesús lo deja muy claro. Si lees Mateo capítulo 24, allí Jesús lo deja muy claro. Esto nos lleva a nuestra segunda pista que Jesús está hablando. Jesús está diciendo, todos son culpables, ¿no? Entonces, claro, esto nos tiene que hacer pensar, porque Jesús, partiendo de esa situación, nos lleva a pensar en la culpabilidad de la humanidad, ¿no? Esa es la afirmación que surge de lo que hemos leído. Y claro, ante las tragedias como la de Siloé o la masacre de Pilato que hemos leído, Cristo está diciendo, si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Estas son declaraciones muy duras de Jesucristo. Parece que Él emplea un criterio distinto, más elevado que el que nosotros tenemos como seres humanos. Él se ve que mide la bondad del ser humano de una manera diferente a la que nosotros lo hacemos. Y es muy probable que la gente de esos días que viene ahí a encontrar a Cristo le pasara algo similar, ¿no? Ellos tenían un criterio diferente al de Jesús. Verso 2 dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás? Eso es lo que está diciendo Jesús en nuestro verso 2, ¿no? Y claro, vemos que por más que se trata de un drama, ¿no?, que unos galileos están allí en el templo, están ofreciendo su servicio y de pronto irrumpen los soldados romanos y los masacran, es una tragedia, pero claro, la gente puede haber estado pensando que esas personas tienen que haber cometido algún pecado grave, por lo cual Dios les mandó ese castigo, ¿no? Y por eso fueron asesinados. Pero Jesús lo que está explicando y nos presenta el hecho de que para Dios no hay una persona que sea mejor que otra, o que uno sea inocente y el otro no lo sea. Está diciendo, verso 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces vemos que Jesús está asumiendo lo que la Biblia enseña en Génesis capítulo 3,
verso 6, que la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que todas las personas al rebelarse contra Dios fuimos pecadores, ¿no? Nos convertimos en pecadores y dignos del juicio de Dios. Y cuando hablamos de personas buenas, solo estamos hablando en términos relativos de la bondad de esas personas. Pero claro, hay gente que piensa que algunas personas son mejores que otras, pero eso solamente se puede decir en términos humanos, que hay gente buena y que hay gente mala, ¿no? Porque uno es más bueno que otro. Y cuando lo vemos desde el prisma de Cristo, nadie puede decir que es mejor que otro, ¿no? Porque para Dios no hay ninguno bueno. De hecho, Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay ni siquiera uno. Y normalmente nosotros tendemos a pensar en algunas personas como que son buenas y otras personas como que son malas, y entonces nuestro razonamiento es de que Dios debería permitirle a las personas buenas que les pasen cosas buenas y a las personas malas que les pasen cosas malas. Pero claro, eso es muy humano, ¿no? Y vemos que Jesús aquí no lo ve de esa misma forma porque Él es el Hijo de Dios, el mismo Dios, y está corrigiendo este tipo de razonamiento. Pero el punto es que Jesús habla de estos galileos y dice que, bueno, tampoco piensen que ellos eran más malos que los demás, sino que Él da a entender que no eran más culpables que toda la demás gente, sino que ellos eran igual que todas las personas. Eran y son culpables como lo puedo ser yo o como lo puedes ser tú mismo. En verso 4 Jesús introduce, ¿no?, otra tragedia, dice, y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, el Señor carga las tintas más, ¿no? Y dice, solamente estos que murieron a mano de los soldados romanos, sino que pone otra tragedia de esos días. Y Jesús en el verso 5 vuelve a decir, ¿no? Os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, al analizar el tema, vemos que Jesús cambia la atención de la pregunta que han hecho originalmente estas personas, porque ellos le preguntan, ¿por qué sucedió todo esto? Pero Jesús magistralmente cambia a, ¿qué significa este hecho para ti, para mí? Y es que la realidad es que, así como les pasó a ellos que murieron sin darse cuenta en un momento menos pensado, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y por eso el arrepentimiento es algo prioritario. Lo era para ellos y lo es para cada uno de nosotros. Entonces, en esos dos casos, esas personas no pensaban que iban a morir, pero de un momento a otro murieron y debemos suponer que la mayoría de ellos no estaban preparados, no estaban listos para enfrentar la muerte. Y entonces esto nos lleva a nuestra tercera pista de reflexión que nos da Jesús, que es la necesidad del arrepentimiento en la cual nosotros tenemos que vivir. Es una cuestión de actitud, ¿no? Jesús dice 2 veces aquí en la enseñanza, si no os arrepentís, y vuelve a reforzar, dice, si no os arrepentís, y claro, esto tiene que ver también con la gramática de la antigua gramática, pero bueno, también tiene que ver con la nuestra, porque el primer arrepentimiento del que habla es un arrepentimiento general, y el segundo arrepentimiento del cual está hablando Cristo es un arrepentimiento en tiempo, podemos decir, presente continuo. Y claro, nosotros tenemos que vivir entonces una vida de arrepentimiento que comienza en un momento que nos damos cuenta de que tenemos que cambiar de actitud en nuestra vida y después continuamente vivir, ¿no?, arrepintiéndonos del mal que hacemos. Pero ¿qué significa entonces esto del arrepentimiento que está hablando Jesús? Es un mensaje que en la enseñanza de Jesús es permanente. Él comienza, si leemos en Mateo capítulo 4, comienza su ministerio y su reclamo es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto significa que nosotros tenemos que experimentar un cambio
en nuestra actitud, en nuestra mente, que nos haga ver a Dios como un ser verdadero y digno de ser obedecido. Y es un mensaje que acompañó toda la enseñanza de Cristo. Inclusive, después de resucitar, Jesús nos dice en Lucas capítulo 24, 46 y 47, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que es un mensaje que ha acompañado a Jesús en todo su ministerio, desde el principio hasta el final, cuando resucitó y se estaba por ir al cielo. Él hablaba de la necesidad del arrepentimiento. Y así entonces ese arrepentimiento ha sido predicado, ha sido enseñado desde Jerusalén y ha llegado a todo el mundo y llega también hoy día de nuevo como un pedido de Jesús, llega para ti, llega para mí y también para toda la gente que tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra manera de ver a Dios. O sea, tú, yo, todos los que nos rodean, nuestros prójimos, necesitamos vivir en una forma sincera la vida del arrepentimiento. Y esto es porque nunca sabemos cuándo se levantará un tirano, ¿no? Como en el caso de Pilatos, que mandó a matar a esta gente ahí en el templo, o bien cuándo se nos puede caer un muro encima, ¿no? O podemos chocar o nos podemos contagiar, ¿no? De una enfermedad de muerte, ¿no? Entonces, el arrepentimiento nos ayuda en nuestra vida a tener esa visión de Dios como un ser verdadero, nuestro Dios, a quien tenemos que obedecer, seguirle, honrarle, porque ni siquiera los galileos que fueron asesinados por Pilatos, ni tampoco los 18 quienes murieron allí bajo la torre de Siloé, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Y su fin les llegó en un modo rápido, impensado, sin ningún tipo de advertencia. Y así podría suceder a cualquiera de nosotros. Y por eso es muy importante este llamado de Cristo al arrepentimiento, que nos ayuda tanto en la vida como también nos ayuda en la muerte. O sea, por un lado nos ayuda a vivir la vida como personas que hemos sido perdonadas y también nos ayuda a enfrentar la muerte sin ningún tipo de miedo. Entonces, creo que es muy importante, ¿no?, que nosotros consideremos este llamado al arrepentimiento que Jesús nos hace a partir de lo que le dijo a ellos por las tragedias de esos días, y creo que hoy a ti y a mí también, dado que vivimos una situación muy crítica, como estamos diciendo, es muy importante que consideremos este llamado al arrepentimiento que nos hace el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.